Waldo Wolf habla de Perón y su vínculo con los nazis. En la primera y segunda presidencia de Perón entraron los nazis a la Argentina. Otto Skorzeny entró en el año 1950. No solamente era guardaespaldas de Perón, sino que fue guardaespaldas de Evita. Eichmann entró en el año 50, Priebke en el año 47 y en el 49 entró Mengele. Secretarios de Perón eran Rudi Freude, hijo de Ludovico Freude, un jerarca nazi en la Argentina, y tenía un despacho al lado del despacho de Perón. Y junto con Carlos Fulner, un argentino nazi que había peleado con las SS, eran quienes manejaban migraciones. Franco Benson, croata nazi, médico personal de Perón. Karl Vernet, le decían el Mengele de Buchenwald, el carnicero del campo de concentración de Buchenwald. ¿Te conocen esta foto? Es Perón en el 72 cuando vino. Acá está Rucci, acá está López Rega. Este se llama Milo de Bojetic, un croata nazi que fue guardaespaldas de Perón y guardaespaldas de Isabel, que la tienen bastante escondida en el exilio. No hablen más de nazismo. Primero, porque está mal. Y segundo, porque no les conviene. ¿Escucharon la palabra nazi? Nacionalsocialismo. ¿Escucharon que los diputados, senadores y demás les grita uno a otro nazi sin saber los orígenes o cómo es la idea? Bueno, les voy a comentar lo que es nazi. Les voy a hablar de un libro, les voy a hacer una breve reseña de un libro que se llama Perón y los nazis, una fraternal relación. El escritor es Uki Goñi y les voy a leer una entrevista que le hicieron a dicho autor. ¿De qué forma facilitó el gobierno argentino de la época la llegada de los nazis a la Argentina? Contesta Hugo Goñi. La facilitó de varias maneras, pero sobre todo enviando agentes a Europa que a su vez eran ex miembros de las SS o nazis, que ya habían llegado a la Argentina para organizar el traslado de Alemania a la Argentina. El principal encargado fue un ex capitán de las SS llamado Carlos Fulner. Era alemán, nacido en Argentina, cuya familia había vuelto a Alemania en la década del 30. Carlos Fulner se enrola en las SS y asciende hasta capitán. Después de la guerra, escapa a Madrid y organiza la primera red de escape a la Argentina. Se reúne con Perón. Hay reuniones en la Casa Rosada y luego Fulner viaja a Europa y allí comienza el escape en serio de sus camaradas de las SS. ¿Cuál fue el interés del gobierno de Perón y de este personalmente para llevar a los criminales de guerra a la Argentina? Perón tenía varias razones para hacerlo. La primera fue una simpatía natural que él sentía por el nazismo, el fascismo y los oficiales del ejército alemán. Perón dijo que consideraba que los juicios en Nuremberg eran una infamia y que había decidido rescatar a todos los oficiales alemanes que pudiera. Perón también quería llevar a la Argentina a científicos y técnicos alemanes, por ejemplo, diseñadores de aviones jets, científicos nucleares, pero con ello, y además de ello, se fueron a la Argentina una gran cantidad de criminales de guerra tipo Adolf Eichmann y Joseph Mengele, que también entraron al país disfrazados de técnicos. ¿A sabiendas de Perón? Yo creo que sí, porque Perón dijo que los juicios de Nuremberg eran una infamia, y eso es una frase muy llamativa y deja muy claro cuál era el pensamiento de Perón sobre ello. Uki Goñi. Perón tuvo simpatía por el nazismo. Había también coincidencias ideológicas entre el nacionalismo y el peronismo de la época, como una forma de socialismo nacional. Perón había estado en Italia, de Mussolini, como agregado militar y cuando volvió a la Argentina habló de Mussolini y también de Hitler, con gran entusiasmo y admiración durante la guerra. Perón tuvo muchos contactos con el servicio secreto de las SS que operaba en Sudamérica, o sea que no es algo que haya comenzado después de la guerra, sino que ya durante la guerra Perón tuvo contactos con oficiales de las SS.
La pista del Vaticano. ¿Qué organizaciones y o personas cooperaron en Europa con el gobierno argentino de la época para sacar a los nazis de Europa? Una de ellas fue el gobierno de Suiza. La Argentina concluyó un acuerdo concreto en el que el gobierno suizo, por el cual se podía sacar alemanes desde Alemania y hacerlos cruzar ilegalmente a la frontera de Suiza. Se trata de nazis de las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas no querían que salieran de Alemania. Las organizaciones argentinas de Fulner los saca de contrabando de Alemania, haciéndolos pasar a Suiza con el consentimiento y el apoyo del gobierno suizo para que desde allí enviarlos a Argentina. Además de la ayuda del gobierno suizo, también hubo un gran apoyo de sacerdotes del Vaticano para otorgar pasaportes y papeles y cartas identificatorias. ¿Eran personas a título individual o también el Papa tenía conocimiento de ello? Había varios involucrados, uno de ellos era el Cardinal Tisserand, una cardinal francés muy importante en el Vaticano. Otro era el obispo Udall, que era el obispo alemán, el padre Draganovic, un sacerdote croata, y varios otros. O sea, que eran sacerdotes de varias nacionalidades que estaban allí en el Vaticano. En un momento el gobierno británico se queja ante el Papa que hay muchos criminales que están siendo protegidos por el Vaticano. El Vaticano contesta que el Papa dio órdenes de que no permanezca ningún criminal en ninguna institución del Vaticano sin conocimiento del Papa. Lo que sabemos es que permanecieron varios, por lo que se deduce que el Papa tiene que haber tenido conocimiento. Además, archivos británicos encontré documentos en los que el Papa interviene personalmente a favor de los criminales croatas, lo que habla de un vínculo entre el Papa Pío XII y el sacerdote Draganovic, que era uno de los que ayudaba a los criminales nazis a escapar. Hasta donde yo puedo aventurar una opinión, creo que sí el Papa personalmente sabía de ello. ¿Cuántos nazis llegaron de acuerdo a sus investigaciones y estimaciones a la Argentina? La cantidad de nazis que llegaron depende de la definición que se haga de nazi. Si se realiza una definición muy estricta, nazi, en el sentido personal, acusados de crímenes en las cortes europeas, estamos hablando de alrededor de 250 criminales entre los alemanes, austríacos, franceses, belgas, croatas. Ahora, tomando una definición más amplia que abarque a todos los miembros de las SS y del partido nazi que llegaron a la Argentina, probablemente estemos hablando de miles de personas. ¿Cuáles eran las rutas de salida de Europa y cómo funcionaban? Lo primero que había que hacer era sacar a los nazis de Alemania. Ello no era posible sin un permiso de salida de las fuerzas estadounidenses o británicas. Lo que se hacía entonces era contrabandearlos a Suiza. Con el conocimiento del gobierno suizo, en Suiza los subían a un avión de KLM y los enviaban a Argentina, o si no, los enviaban a Italia, partiendo después desde el pueblo de Génova en barco hacia la Argentina. La Argentina también tenía una aerolínea que mantenía los vuelos desde Roma a la Argentina, y muchos nazis utilizaron también esos aviones. ¿Tuvieron los nazis influencia política en la Argentina? Y si es así, ¿de qué tipo? Más que haber tenido influencias en la Argentina, los nazis se fueron a la Argentina porque sintieron que allí había un régimen que era similar ideológicamente al régimen nacionalsocialista. Es decir, que ya había una ideología preexistente en Argentina. Creo que la influencia fue de otro tipo, a un país que se acostumbró a tener a Eichmann o a Mengele de vecinos. Les fue más fácil después de aceptar que militares del propio país cometieran los crímenes que cometieron. Si un país tuvo a Eichmann, ¿por qué no lo va a tener a Videla? En los años 70, las FFAA argentinas hicieron desaparecer
a unas 30.000 personas. Esto dice el relato, yo lo que digo sobre lo que he leído no fueron 30.000, sino que fueron 6.000 y pico. Repito, en los años 70, las FF a Argentina hicieron desaparecer 30.000 personas, hacinándolas de diferentes maneras, entre otras arrojándolas vivas al mar, los vuelos de la muerte. Ahora, ¿qué relación existe entre esas acciones y la presencia de los nazis en el país? Creo que no fue una influencia directa de los nazis, creo que el germen de ese crimen ya existía en la Argentina y que los creó la presencia de esas personas. Fue un clima de impunidad en el que es posible cualquier cosa. Si es posible que Eichmann sea nuestro vecino, ¿por qué nuestros propios militares no pueden quedarse impunes y permanecer entre nosotros? ¿Cuál fue la posición de la actividad alemana en la Argentina de la época y con respecto al nacionalsocialismo? En la Argentina había un fuerte apoyo al nazismo, había instituciones y organizaciones de nazis dentro de la colectividad alemana. Además, la embajada nazi en Buenos Aires mantenía un muy estricto control sobre la colectividad alemana. La colectividad estaba muy influenciada e incluso donaba dinero para la causa. Ahora bien, ¿también había alemanes democráticos nazis? Élite argentina simpatizante del nazismo. ¿Cuál fue la posición de las élites argentinas económicas, políticas e intelectual con respecto al nacionalsocialismo? La población en general era más bien antinazi, pero había grupos de poder, eran simpatizantes del nazismo y el fascismo, la antidemocracia y el nacionalsocialismo, porque ellos mismos eran nacionalsocialistas, ultrarreligiosos, católicos. El único disenso era que estaban en desacuerdo con la política antirreligiosa y anticatólica del nazismo. Incluso hubo enviados de las élites argentinas que se reunieron con Ribbentrop-Himmler para decirles que había mucho apoyo para el nazismo en Sudamérica, pero que el nazismo tenía que cambiar su posición anticlerical. ¿Cuál fue la actitud del gobierno argentino con respecto a los judíos que querían emigrar a la Argentina durante la persecución y el holocausto en Europa, también después de la guerra? La Argentina hizo todo posible para evitar que los judíos emigraran a la Argentina. Hubo una orden secreta de la Cancillería argentina, prohibieron a los diplomáticos otorgar visas a los judíos después de la guerra. Hubo órdenes secretas de Perón de dejar entrar solo a judíos ancianos, porque así se daba la apariencia de que la Argentina aceptaba a los judíos, pero estos no podían tener descendencia. A pesar de ello, la Argentina se transformó en un país que más judíos recibió en América, porque los diplomáticos argentinos eran muy proclive al soborno y a recibir al soborno. Y recibir gran cantidad de judíos. Entraron mintiendo que eran católicos y otros cómo obtenían las visas para la Argentina. Conseguían más visas para países vecinos como Uruguay, Bolivia, Paraguay, y luego ingresaban desde allí, ilegalmente, a la Argentina. Se da por entonces la contradicción de que el gobierno argentino hizo todo lo que pudo para que no entraran, pero igualmente entraron miles de judíos. ¿Cómo se asume la Argentina hoy su pasado en relación con la posición del gobierno y la sociedad de la época respecto al nacionalsocialismo? En la Argentina, este tema es aún muy difícil porque no se puede hablar de nazismo sin que roce o afecte a la figura de Perón o a la figura de Evita. Personas casi
sagradas en la mitología política de la Argentina de hoy. Entonces es muy difícil en el mundo académico o en el mundo de los historiadores, en la enseñanza de los colegios, hablar de este tema. Por ejemplo, el interés académico por el que libró Argentina ha sido el escacismo. Nunca he dado ninguna charla en ninguna universidad, nunca he realizado ninguna gira como la que estoy haciendo por Alemania. Hay interés del público, el libro se ha vendido muy bien, pero de ver esto como un dato real de la historia argentina todavía estamos muy lejos. Eso concluye diciendo el autor del libro. Repito, el libro se llama Perón y los nazis, una fraternal relación, escrito por Uki Goñi. Si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas.